Bueno, ¿qué tal, amigos de Vives Bien? Hoy nos acompaña el doctor Etelberto López, ginecólogo del Hospital ABC. El doctor Etelberto López tiene muchísima experiencia en el campo de la endometriosis, aprovechando que este es el mes de la endometriosis y que muchas amigas por ahí lo han oído o a lo mejor ni siquiera saben qué es y tienen problemas cada mes que se los atribuyen pues, a una mala alimentación, a que le hicieron un coraje o lo que sea, pero que por no tratarse a tiempo tienen consecuencias. Y bueno, un poquito lo que queremos hacer con esta cápsula es entender de voz de un especialista qué es la endometriosis. Entonces, bueno, doctor, muchas gracias por recibirnos en su consultorio. Al contrario, muchas gracias. Sabemos que está muy ocupado, entonces, ¿nos puede explicar más a detalle qué es la endometriosis? Claro que sí, mira, la endometriosis es una enfermedad donde el tejido endometrial, que es la capa interna del útero, se implanta fuera del lugar. Originalmente el endometrio crece en respuesta a los estrógenos que se producen en el ovario cuando la mujer va a ovular, y este tejido crece al no haber un embarazo, el útero se contrae y la mayor cantidad de este tejido endometrial sale a través del cervix y es lo que conocemos como menstruación. Pero en el origen las trompas siempre son permeables. Las trompas es lo que comunica la cavidad del útero con los ovarios. Cuando viene la ovulación, esta trompa capta al óvulo, migra a través de las trompas y se encuentra con el esperma que viene por el otro lado. Entonces, yo siempre lo veo como si tú a un globo le hicieras 3 perforaciones, lo llenas de agua y le haces presión, pues por los 3 orificios sale agua. Este globo es el útero, entonces por las trompas también migra tejido endometrial que cae dentro de la pelvis de la mujer, y este tejido es normal encontrarlo ahí. O sea, si un cirujano opera a una mujer por una apendicitis cuando le está viniendo su menstruación, pues siempre va a encontrar tejido, siempre va a encontrar sangre. Es normal. Lo que no es normal es que este tejido se implante fuera de lugar. Y entonces, si se implanta en el útero, se llama endometriosis. Si se implanta en los ovarios y hace quistes de endometrio, hacen endometriomas, o puede implantarse en el espesor del útero y hacer adenomiosis. Es la misma enfermedad, solo que el nombre cambia dependiendo de su localización y su profundidad. Entonces, hay muchas teorías del por qué este tejido se puede llegar a implantar fuera del lugar. Hay una teoría inmunológica, que tu cuerpo permite que un tejido se implante donde no le corresponde. Sabemos que hay un factor de herencia, donde sabemos, un ejemplo es, por ejemplo, ¿qué es un factor de herencia? Si mi abuelo fue diabético, pues todos sabemos que yo tengo el riesgo de ser diabético. Claro, por la herencia. Exactamente, entonces ese factor de herencia en diabetes de chiquito puede ser alrededor del 3%. Entonces hay muchos estudios que hablan del factor de herencia a nivel endometrial, a nivel de la endometriosis, y este factor de herencia, según los artículos y las publicaciones, oscila entre un 17 y hasta un 40%. Es muy alto. Y eso se refleja en la cantidad de mujeres reportadas que tienen endometriosis. Nosotros sabemos que una tercera parte de todas las mujeres en el mundo tienen endometriosis. Una tercera parte. Una tercera parte. Y de esa tercera parte de endometriosis, de mujeres que tienen endometriosis, en la mitad causa problemas reproductivos. ¿Qué te quiero decir? Es un verdadero problema de salud mundial. Entonces, este tejido se implanta fuera del lugar y yo lo catalogo como una enfermedad benigna porque no es cáncer, pero tiene un comportamiento como si fuera maligno. Claro. Porque crece y lastima el útero, lastima los ovarios, lastima el intestino, se puede implantar en cualquier parte dentro de nuestro abdomen. Hay muchas teorías de cómo se difunde y entonces hemos encontrado endometriomas en lugares donde no te puedes imaginar. O sea, hay publicaciones de endometriomas en la nariz, hay endometriomas en la pared abdominal después de una cirugía. Entonces se difunde, repito, todo es teoría. Todas tienen un poquito de veracidad y de certidumbre, o sea, sabemos que sucede y no hay un patrón de edad específico. Sí sabemos que si es con el contacto directo, o puede ser también por el contacto directo de este tejido endometrial a un tejido vecino, que es una de las teorías más aceptadas de difusión, ¿va? Nosotros sabemos que una mujer que regló
Por ejemplo, antes las mujeres 20 años y se embarazaban. Después cambió a los 25. Hoy una mujer busca embarazo después de 30 o 35 años de vida. Entonces no es lo mismo haber arreglado 5 años y embarazarse que 25 años y ahora me quiero embarazar, donde 25 años estuve expuesta a ese tejido endometrial, donde si mi herencia me permitió que se implantara fuera del lugar, pues ahora tengo endometriosis. Claro. Y entonces el cuadro es muy característico. Es dismenorrea, que quiere decir dolor con la menstruación. Esos serían los síntomas. Que son los síntomas más comunes, ¿no? Donde tengo una dismenorrea, que acuérdate que no todos somos iguales y los síntomas pueden cambiar, pero es lo más común. Dismenorrea, donde la mayoría lo refieren como antes me dolía, o antes me molestaba, luego me dolía, y hoy de verdad es un dolor insoportable. Entonces es un dolor progresivo. Dispareunia, dolor con relaciones sexuales. Y habitualmente esto se puede implantar de diferentes maneras y en diferentes lugares, crecer más en unos lugares que en otros, y entonces tocan ese punto y duele. Pero si no lo tocan, no duele. Entonces, dolor de dispareunia en ciertas posiciones, ¿no? Como este tejido también se implanta en el intestino, y es un tejido que responde, al igual que el endometrio de los estrógenos, pues es cíclico y se asocia mucho con diarrea o disminución en la consistencia al momento de la menstruación. Y cuarto, y que es el que verdaderamente nos atañe más, es que causa problemas reproductivos. Es decir, crónicamente causa lesión y problemas reproductivos. Entonces, este cuadro es tan variable. Y es curioso porque tú te encuentras mujeres con endometriosis mínimas, la tratas y se embarazan solas. O por azares del destino, un día operas una cesárea y a la hora de obtener el bebé y de que haces la limpieza, te encuentras que hay una endometriosis severa y dices, ¿cómo se embarazó? Y pasa. Entonces, es muy variable, ¿no? Entonces, es una tercera parte de las mujeres y en la mitad problemas reproductivos y en la mitad no. Ahora, ¿cuál es cuál? Tienes que tratarlas a todas. Claro. Y entonces también la edad de manifestación es muy variable porque, repito, habitualmente se asocia con mujeres pues, después de los 30, 35 años, en etapas más avanzadas. Pero también nos hemos encontrado endometriosis severas en niñas de 18, 19 años. Entonces, aquí lo curioso es cómo se ha manifestado a través de los tiempos, porque pues, es una enfermedad que poco a poco ha ido teniendo más auge su diagnóstico, ¿no? Pero todavía hay mucho ginecólogo que dice, ay, no te preocupes, mijita, es normal. Es normal. Es herencia, ¿no? Se te va a quitar cuando tengas tu primer hijo. Y también la influencia de la abuelita, ¿no? Que esa frase es clásica, no te preocupes, mijita, el día que te embaraces se te quita. Sí es cierto que la dismenorrea no es la única, por endometriosis, no es la única razón, pero es la que causa problemas reproductivos. Entonces, si tú no la diagnosticas a tiempo, a la larga y crónicamente, va a causar problemas reproductivos. Ok, eso es muy importante, no nada más es el dolor y toda la molestia que puede tener la mujer, sino que además, en un periodo prolongado, puede provocar infertilidad. Es correcto. Ok. Entonces, es muy importante un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno y preservar, sobre todo, la reproducción. Entendemos que el tema de la endometriosis es algo relativamente nuevo. Si le preguntamos a las abuelas o a las mamás, a lo mejor no están muy bien enteradas y por el mismo desconocimiento pueden tardarse en llevar a sus hijas. Es correcto. Eso es muy común, ¿no? Afortunadamente la mentalidad va cambiando, ¿no? Pero eso es muy común. O sea, yo me lo encuentro todos los días, ¿no? Donde, ¿y por qué no me lo dijeron antes? Porque no se usaba. Y repito, no es lo mismo la abuelita que se embarazó a los 20 años que la mujer de hoy que se quiere embarazar a los 35, 37 años. Claro. Primer bebé. Es más tiempo de exposición y eso desafortunadamente, crónicamente perjudica, ¿no? Ahora, ¿cómo la tratamos? El tratamiento es muy variado. Repito, es bien importante el diagnóstico, ¿no? Hay muchas maneras de sospecharla, pero la única manera correcta de diagnosticarlo es con un tacto vaginal. Pero ahí viene el problema. ¿Qué pasa con la niña de 20 años que no ha tenido relaciones? Claro. Entonces, ahí es cuando no te debes de esperar y decir, pues ahora que tenga relaciones te reviso. No debe de pasar eso. Entonces,
Una manera sencilla de sospecharlo o tratar de descartarlo es utilizando, por ejemplo, anticonceptivos. Tú llegas a la niña, le das anticonceptivos 3 meses, pero ¿cómo le voy a dar anticonceptivos a una niña de 19 años? Ese es el diagnóstico. Le das anticonceptivos 3 meses. El dolor disminuyó o se quitó, probablemente sea otro el origen. El dolor continúa, la probabilidad de una endometriosis es muy alta. Y entonces, pues, hacer un tacto rectal, y un buen tacto rectal te va a dar el diagnóstico. Siempre la exploración del paciente, de la mujer, te va a dar el diagnóstico. Entonces es bien importante la manera de revisarlo y además pensar que existe. Claro, no cerrar los ojos y decir, no, mi hija no lo tiene. Exactamente, ¿no? Entonces, si tú sabes que existe, el mismo ginecólogo piensa en la endometriosis, le va a encontrar. Pero si el ginecólogo, la mamá, la abuelita dice, no te preocupes, es normal, un día se te va a quitar. Claro, es cuando vienen los problemas. problemas. Okay. Entonces, el diagnóstico es oportuno, es muy importante, saber diferenciar o poder diferenciarlo es muy importante. Y ya una vez diagnosticado, la mejor forma de tratarlo, y desafortunadamente, porque a nadie nos gusta que nos digan que nos tienen que operar, es hacer una laparoscopía. Una laparoscopía es una cirugía de mínima invasión, donde existen diferentes tipos de energía para tratarlo. Hoy por hoy el láser es la manera más noble, porque el daño a los tejidos vecinos es menor, y entonces vaporizas estos puntos endometriósicos con láser. Afortunadamente la endometriosis que más duele es la leve. ¿Ah, sí? Entonces, hacerle caso al cuerpo, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, duele, trátala y el pronóstico va a ser muy bueno. Entonces, vaporizas la endometriosis, quitas adherencia, regresas todo a su posición y situación normal. Y dar un tratamiento después de la cirugía es muy importante. Claro. O sea, ¿por qué? Porque tú con el láser, con monopolar, con bipolar, pues vas a quitar la endometriosis macroscópica, pero siempre hay endometriosis microscópica. Entonces, si tú no la tratas, en unos meses va a volver a estar igual. Entonces, tienes que dar tratamientos como son análogos del GnRH, donde vas a frenar los estrógenos, esto vive de estrógenos. Entonces, metes a la paciente en menopausia medicamentosa por un periodo X dependiendo de la severidad, quitas la endometriosis microscópica y luego das tratamientos para, si sabemos que una de las reacciones y teorías más importantes es el contacto con el endometrio, pues entonces que estén en contacto con ese endometrio por tiempos más espaciados. Para que no se reproduzca. Para tratar de que se reproduzca, que se va a regresar. O sea, va a regresar, porque sabemos que lo va a hacer, pero el chiste es prolongar esos tiempos lo más que se pueda. Para que el día que quieran un bebé o busquen un embarazo, lo puedan obtener de la manera más sencilla. Sin necesidad de un tratamiento de reproducción asistida más complejo, ¿no? Una mujer que tiene endometriosis es muy difícil que se erradique. Se tiene que tratar para que no le dé mayor problema. Es correcto. ¿Por qué? Porque también hay endometriosis severas, donde, hablando desde el punto de vista reproductivo, se puede implantar en los ovarios, en las trompas, tapar las trompas, generar adherencias. Pero ¿qué pasa si crece en el intestino? No es una bronca reproductiva. Claro. Y puede perforar un intestino. ¿Sí me explico? O sea, no nada más tienes que pensar en tratarlo para buscar un embarazo futuro. Es salud. Sí. Y si un endometrioma crece en el intestino, puede crecer a lo largo del grosor del intestino, delgado, grueso, porque se puede implantar en cualquier lugar, perforar, y entonces sí, corre peligro incluso la vida de la paciente. Claro. Entonces, o que la tengan que operar para cortarles. Y hacer resección intestinal, o sea, no, por eso hay que pensar en la endometriosis como una enfermedad muy importante, no nada más desde el punto de vista reproductivo, sino desde el punto de vista salud. Claro. Es correcto. Wow, pues creo que el tema da como para mucho más. Es correcto. Yo creo que en una siguiente oportunidad, si nos da usted más tiempo, valdría la pena hablar un poco de la infertilidad. Es correcto. En otro tema. Claro que sí. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias esta a todos cápsula. ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.